Pues si tienes una Biblia, por favor, ábrela al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5. Y si nunca nos hemos conocido, mi nombre es Taylor y he podido servir aquí en la iglesia los últimos 6 años, desde que empezamos en Marina High School, y en el año 2020 Dios me llamó a ser un pastor aquí, y mientras estaba pensando en qué hablar el día de hoy y ver las palabras de Cristo, me pensé a mí mismo, qué mejor que hablar sobre el sermón más famoso de toda la historia, el Sermón del Monte, las palabras de Jesucristo sí mismo. Y muchos de nosotros a lo mejor crecimos en la iglesia y lo hemos escuchado, somos familiares con las bienaventuranzas, y a lo mejor son familiares y las podemos decir, y a lo mejor algunos sabemos la profundidad de lo que él está diciendo aquí. Al final del sermón, las multitudes se han reunido y están escuchando a Jesús hablar, y al final del sermón dice que las multitudes que estaban ahí estaban asombradas porque él no enseñaba como cualquier otra persona, ningún otro maestro, como los fariseos. No, él hablaba con autoridad. Y los animo que si es la primera vez que escuchan estas palabras o ya lo han escuchado, les animo a que escuchen lo que Jesús está diciendo hoy, porque Él es el que tiene toda autoridad aquí en la tierra y en el cielo, y Él quiere decirnos algo hoy en día. Y por el respeto a la palabra de Jesucristo, les pido que se pongan de pie mientras leemos de Mateo 5, versículo 1. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les esperan una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Esa termina la palabra del Señor, se puede sentar. Y podemos ver que la palabra bendice, Él la usa 9 veces en ese pasaje. Y esa palabra también la puedes traducir como feliz. Y mientras yo estaba preparando ese mensaje, yo estaba pensando, ¿qué dice el mundo sobre la felicidad? ¿De dónde viene eso? Y así que yo hice lo que cualquiera otro haría, entré a Google y puse ahí para buscar cómo ser feliz. Y yo estaba asombrado que había más de 4 billones de resultados de cómo ser feliz. Y yo no estoy hablando sobre 4 billones maneras, sino que 4 billones listas. Muchos están hablando sobre cómo ser feliz. Así que yo pasé tiempo viendo algunas de estas listas y yo las traje y las quiero compartir con ustedes. No escribí todas las 4 billones, pero aquí hay unas cosas que decía. La primera era, si quieres ser feliz, es que tú tienes que sonreír. A lo mejor algunos de ustedes están sonriendo en este momento y eso es lo que aquí dice. Deberías de sonreír. Otro dice, debes de celebrarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una fiesta para mí mismo. Otra dice, explora lo que la felicidad significa para ti. O vive tus valores. Date un impulso de confianza.
sale afuera más. Cuando yo escuché eso, dije, wow, sí, podemos salir afuera, podemos ir a la playa, alabar al Señor, pero continuaba y decía, la felicidad se realiza a su máximo a una temperatura de 57 grados. Y dije, wow, yo estaba bien con ir afuera, pero ahora cuando me diste ese sobre la temperatura, no entendí. Otro decía, trátate como un amigo. O otro dice, ponte por encima de todo lo demás. Ahora esto es como peligroso. Otro decía, olvídate de ser perfecto y acepta como eres. Pueden ver, así es como piensa el mundo de cómo podemos ser felices. Habla mucho sobre tú y quién tú eres. Y cuando Jesús habla aquí, dice, Él lo habla por completamente lo opuesto. Y todas las cosas, las listas que yo encontré en el internet, todas las cosas que yo busqué y las que leí, lo que tenían en común era que ninguna de ellas hablaba sobre Dios. Dios es el quien te hizo, Él es el quien te creó, Él es el que hizo la manera para tener una relación contigo. Él sabe todo lo correcto, y Él está diciendo lo que piensa el mundo de ser feliz. No, eso es completamente diferente de lo que es la felicidad. Y a veces nuestras mentes, a veces hasta como cristianos, piensan, si nomás tuviera esto o tuviera esta otra cosa, entonces sería bendecido. Ahora esta palabra bendecido, cuando pensamos en la felicidad, pensamos en algo que queremos obtener, o estaba contento y ahora estoy triste y ahora estoy en esta montaña rusa de emociones. Pero cuando yo soy bendecido es algo que se me ha dado. Cuando tú eres bendecido es que has recibido algo, y aquí en las bienaventuranzas es lo que estamos diciendo es verdad, porque estas cosas vienen de Dios. Y vamos a ver lo que Jesús está diciendo. Y cuando las estamos leyendo, podemos ver que no es una lista de cosas que hacer, de si quieres ser bendecido, ve a hacer estas cosas. Jesús está diciendo, esta es una persona, este es un testimonio, esta es la salvación, la vida de un cristiano. Esos son versículos que están describiendo una persona y teniendo una relación con Dios. Y mientras estamos leyendo esto, sigan la progresión de lo que Jesús está diciendo. No nomás está diciendo cosas al azar. No, Él tiene un propósito. Miren el versículo 3. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Esta idea de pobre en espíritu es que yo no me puedo salvar a mí mismo. No tengo nada que ofrecerle a un Dios santo. Estoy en bancarrota espiritual, estoy pobre en espíritu, y eso te va a llevar a llorar. Estoy llorando sobre mi pecado. Tienes una convicción profunda porque he pecado contra Dios y eso me va al arrepentimiento, y ahora esto entonces me va a llevar a la humildad, porque yo ahora estoy viendo que Dios es alguien alto, elevado, y yo soy esta persona pobre, y eso me va a causar a evaluar quién en verdad soy yo, y eso va a crear una humildad en mí. Y si ese es el caso, entonces eso va a crear una hambre y una sed, y esta necesidad que solo Dios me puede dar, y ahora tengo hambre y sed y quiero seguir la rectitud, y dice que si tú haces eso, Él te va a satisfacer, o porque serán saciados, y luego de ahí vas a ser compasivo. Ahora tus relaciones van a cambiar, ahora vas a tener un corazón puro y vas a querer seguir la rectitud, y luego vas a procurar tener paz, porque Dios me trajo a mi paz, y ahora yo quiero extender eso a otras personas, y yo quiero ir a hacer paz con otros y enseñarles, oigan, solo hay una manera que tú puedes ser satisfecho, una manera que tú puedes estar bien con Dios, y estoy trayendo el mensaje de paz, y así, si yo hago eso, entonces mucha gente no va a estar contenta conmigo, y ahí es donde me van a perseguir y va a entrar la persecución. Y yo puedo hablar como yo estaba pobre en espíritu y ahora estoy nuevo
Y eso va a crear un contraste entre yo y el mundo y no les va a gustar. Y Jesús en este sermón del monte pasa más tiempo hablando sobre la persecución que cualquiera otra de las bienaventuranzas. Y queremos ver lo que Él está diciendo aquí mientras seguimos la progresión. Y si tú lo piensas como si estuvieras caminando hacia arriba de la montaña, hacia Jesús, puedes ver las primeras 3 bienaventuranzas y lo puedes pensar de esta manera. Es que mientras estás subiendo, escalando esta montaña, tú ves tu necesidad. Si tú estás enfrente de un Dios santo, tú no tienes nada, no ofreces nada a esta relación, solo tu pecado. Y esto crea en ti ser un pobre en espíritu. Y tú puedes escribir Salmo 1 y vamos a leer los salmos en la escritura del día. Y Salmo 1, la primera palabra que usa es alegría, que es la misma palabra que se usa acá de bendice. Y habla sobre el contraste de alguien que vive en Cristo y alguien que vive en el mundo. Y dice, cuando tú eres bendecido, vas a decirle no al pecado, no voy a caminar en el pecado. Y si tú lees la progresión de Salmo 1, es como si estás parado, sentado y estás como más bien con tu pecado. Pero si tú eres bendecido, tú vas a ver que ellos se deleitan en la ley del Señor y están meditando en ella día y noche. Y allí es donde vas a encontrar la bendición, cuando te deleitas en los pasajes de las Escrituras, cuando tú te sientas y ves qué es lo que Jesús quiere decir, qué es lo que me está diciendo. Y cuando te ves así, todos nosotros, cuando te ves como un hombre que está cojo. Hemos estado leyendo el libro de Hechos sobre el hombre cojo que no podía trabajar y no podía hacer dinero y porque no tenía dinero no podía comer. Así que lo recogían y lo llevaban al templo para que él se pudiera sentar ahí. Y él estaba pidiendo limosna. Él dice, yo no tengo. Esta es la idea de ser pobre en espíritu, es viniendo a Dios y diciendo, yo no tengo nada. No te ofrezco nada en esta relación entre tú y yo, excepto mi pecado. Estoy pobre en espíritu. Esta idea de estar en bancarrota espiritual es llegar a suplicar. No tengo nada y Dios, la única manera de que yo pueda ser bendecido es que si Dios me lo da. Cuando yo entiendo mi pecado, me va a llevar a que yo sea aquebrantado sobre mi pecado y voy a llorar sobre mi pecado. ¿Cuándo es la última vez que tú te viste a ti mismo como tú eres y tú lloraste sobre tu pecado? Si tú viste lo que hizo tu pecado, lo que tu pecado le hizo a Cristo en la cruz, Jesús tuvo que morir por lo que nosotros hemos hecho y ahora yo estoy aquebrantado, estoy llorando sobre mi pecado. Y en Marcos capítulo 16 usa la misma palabra de llorar, que las mujeres estaban llorando después de que Jesús murió. Imagínate la madre de Jesús, no solo ver cómo Él murió, pero en la manera que Él murió, como Él fue humillado públicamente, como Él fue colgado en una cruz y Él sangró y lo estaban pegando y golpeando. Para ver tu hijo pasar eso, ¿qué clase de llorar sentirías como una madre? Eso es como nosotros nos sentimos cuando lloramos sobre nuestro pecado. ¿Tú has sentido eso? Te llega al corazón y te duele por tu pecado. El ser aquebrantado es el principio de ser bendecido, porque va a crear en ti una humildad. Vayan conmigo a 2 Corintios 7.
Segunda de Corintios 7, y Pablo usa aquí una palabra arrepentimiento. El punto de sentirte mal sobre tu pecado, de tu dolor y llorar sobre tu pecado, es llegar a la conclusión que yo soy un pecador y necesito a Dios. Y eso me debe de llevar al arrepentimiento. Eso debe de cambiar mi vida, cambiar mi mente. Y Pablo está aquí, está escribiendo su segunda carta a la iglesia en Corintio. Y ven conmigo versículo 8. No lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque, wow, él dijo, no lamenta haber llevado una carta severa y dice, aunque al principio sí me levanté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. El punto de llorar sobre tu pecado y sentir esa convicción en tu corazón te está tratando de voltear e ir hacia Jesús, de ya no vivir en tu pecado y vivir por Dios. Y muchas personas se quedan ahí porque se sienten mal sobre su pecado, se sienten mal sobre Jesús y viéndolo en la cruz, se sienten mal sobre las cosas que hacen porque tienen una conciencia que Dios les ha dado y lo que quieren hacer es se quieren arrepentir, pero lo que sucede es que se siguen volteando al mismo lugar y siguen viviendo en su pecado. Y Pablo aquí habla sobre dos clases de tristeza o dolor. Miren lo que dice en el versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Hay dos clases de dolor, de tristeza, uno que trae salvación y otro que trae muerte espiritual. No puedes arrepentirte sin llorar, pero puedes llorar y no arrepentirte. Eso es lo que está diciendo aquí. Sigan conmigo el versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Esto es lo que el arrepentimiento es la definición. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y la tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostrado haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Yo no estoy sosteniendo a este pecado que antes me tenían como esclavo. No, he dejado eso y estoy siguiendo a Cristo. Ahora hay una pasión, un fervor, hasta un celo, dice, para corregir la situación, para limpiar tu nombre. Ya no quiero tener nada que ver con este pecado. Vayan conmigo a Lucas 18. Y una de las cosas que yo hago aquí en la iglesia es que soy parte de la escritura del día. Y a mí me encanta ser parte de la escritura del día porque yo puedo juntarme con Pastor Bobby y Pastor Bill y puedo ver la pasión que ellos tienen, esta pasión que viene de la palabra de Dios. Y me encanta ser parte de eso, me encanta hacer estas cosas. Y Pastor Bill está tomando los videos y los está haciendo hasta muy tarde en la noche. Y Pastor Bobby está trayendo la palabra. Y yo a veces me tengo que aventar al océano. Y yo digo, sí, lo que ustedes necesitan que yo haga, yo lo voy a hacer. Y recientemente nos subimos a un barco mientras estábamos leyendo el libro de Jonás. Y yo dije, wow, vamos a ir a buscar un pez grande. Voy a entrar al océano y encontrar un pez. O subirme sobre una ballena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dije, ok, vamos. Y él me dijeron, brinca del barco. Y yo dije, ok, voy a brincar. Y llegamos, nos subimos al barco, estamos cerca de la playa. Y cuando yo estoy en el barco y estoy viendo a la distancia y veo la playa y yo tengo que nadar hasta allá, yo dije, wow, eso está lejos. Sé cómo nadar, pero wow, ¿podemos acercar el barco como un poquito más? Tengo que nadar.
Y Scott Shue empieza a mover el barco y yo le dije, oye, ¿lo podemos acercar más? ¿Nos podemos acercarnos un poco más a un punto donde las olas todavía no nos pueden mandar hacia la playa? Y ellos diciendo, no, no lo podemos acercar más. Y yo dije, ok, vamos, yo voy a entrar, sé que el agua está fría y dije, ok, vamos a empezar a filmar. Y yo entré, brinqué al océano y yo estaba sorprendido de qué tan fría estaba esta agua. Yo sabía que estaba fría, pero estaba sorprendido de qué tan fría estaba y yo no podía respirar y tenía dificultades de respirando y luego pensé, wow, puede haber tiburones abajo de mí, no sé. Y Scott Shue tenía un radar diciendo, no, mira, no hay tiburones, no hay nada de qué preocuparte. Pero el radar también decía que el agua tenía una temperatura de 105 grados y dije, esta agua está muy fría, eso no está correcto. Y yo dije, vamos, ok, vamos a filmar esto. Y yo fui y empecé a nadar y estaba nadando y wow, yo estaba tan cansado. Yo crecí jugando deportes en Colorado, en las montañas. Yo sé que es estar cansado y no recuerdo ningún momento en mi vida donde estaba así de exhausto de haber nadado del barco a la playa. Y cuando llegué a la playa y toqué la arena, yo dije, sí, llegué por fin. Y luego me di cuenta, wow, esto era nomás la mitad, porque ahora tengo que nadar de regreso. Y yo tuve que hacer algo que no quería hacer. Y caminé por la playa y encontré a alguien que estaba surfeando y le dije, oye, ¿puedo poner mis manos sobre tu tabla de surfear? Y él me dijo, hermano, estoy aquí surfeando. Y él me dijo, ¿de qué hablas? No, yo estoy acá haciendo esto. Y yo le dije, no, perdón, brinqué de este barco, nadé hasta acá, y yo estoy tratando de regresar al barco. Y él me dijo, ¿hubieras pensado eso antes de haber brincado? Y yo le dije, sí, hubiera pensado en eso, pero no lo pensé tanto. Y él no cambió su mente, él nomás me dejó ir y ahora estoy nadando de regreso. Y puedo ver que el barco y todos los que están sobre el barco se estaban acercando mucho más de lo que estaban. Y dije, pero ¿por qué no nos acercamos antes? Pero yo creo que ellos me vieron que yo estaba tan cansado que no lo iba a lograr. Y el barco se acercó tanto que hasta el surfista me estaba diciendo, diles que no se acerquen tanto. Y ellos se acercaron tanto y luego por fin me subí sobre el barco y todo funcionó. Pero lo que sucedió en ese momento es que yo estaba listo para recibir el agua fría, yo sabía que iba a estar cansado, iba a batallar a llegar allí, pero en ese momento yo tenía una verdadera evaluación de quién yo era. Yo no lo podía hacer. Yo estaba tan exhausto, tan frío, y yo podía ver con claridad que yo no sabía cómo nadar en el océano. Y fue un momento que me entró una humildad. Y quiero que vean, en Lucas 18, Jesús va a hablar sobre una parábola sobre dos hombres, un fariseo y un cobrador de impuestos. Y mira lo que Jesús dice aquí en esta parábola. Empiecen conmigo en el versículo 9. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador
de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Podemos ver este fariseo dándole gracias a Dios que no era un tramposo, un pecador, como este cobrador de impuestos, pero podemos ver cómo la humildad del cobrador de impuestos, que él sabía y él veía quién era él delante de un Dios santo, que él ni podía mirar hacia arriba. Y él se pegaba a sí mismo porque estaba quebrantado sobre su pecado. Él veía y entendía verdaderamente quién era ante Dios. Y miren lo que dice en el versículo 14. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Pueden ver? Todos tienen que tener este momento en su vida donde entienden quién es Dios y bien ven a ellos mismos como un pecador y están gritando: ser compasivo conmigo porque soy un pecador. ¿Has hecho eso? ¿Has clamado a Dios? Porque tú sabes que tú no traes nada, que tú sabes que estás en bancarrota espiritual, que estás llorando sobre tu pecado y esto te ha llevado a arrepentimiento y ahora quieres seguir la rectitud, que ya no eres el viejo tú y ahora quieres ser limpio y tú no lo puedes hacer al menos que Dios te lo dé. Ponlo como el punto número 1 si estás tomando apuntes. No puedes ser bendecido al menos que te arrepientas. Tiene que haber un momento en tu vida donde volteas de tu pecado y ahora tienes una vida nueva y ahora eres una nueva creación. Lo viejo has pasado y ahora viene la vida nueva. ¿Cuándo sucedió eso en ti? ¿Cuándo fuiste bendecido en esta manera? Cuando tú recibiste la justicia de Dios y ahora puedes venir delante de Él, un Dios santo. Regresan conmigo a Mateo 5, a nuestra lista de bienaventuranzas. Y pueden ver, mientras escalamos esta montaña, puedes ver tu gran necesidad delante de un Dios santo. Y ahora llegas a la cima. ¿Y qué es lo que encuentras? Encuentras que esa necesidad ahora ha sido satisfecha. Miren lo que dice en el versículo 6. Dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed porque serán saciados. No hay nadie en el planeta Tierra, nada que tú puedes hacer que te puede satisfacer como Jesús lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y qué promesa tan maravillosa en las Escrituras. Cuando yo estoy quebrantado, si nomás confesara mis pecados y confiara en el trabajo que Él hizo en la cruz, entonces yo voy a ser satisfecho, voy a ser lleno de Dios, y eso Dios me lo ha dado. Vayan conmigo a Juan 6, y en Juan 6 Jesús abre un restaurante. Él le alimenta a 5,000 personas. Él le da alimento a miles de personas. Podemos ir a Juan 6:35. Y él dice que las multitudes vienen detrás de mí porque tienen hambre. Todos sabemos cómo es tener hambre, cómo es tener sed, y tú dices: si nomás pudiera comer algo o tomar algo de agua, eso en verdad me va a dar la satisfacción. Y Jesús está haciendo esta idea en las bienaventuranzas de alguien que tiene hambre y sed. Y él ve aquí en Juan 6 que todas esas multitudes lo quieren buscar porque él les había alimentado y ahora quieren más comida, y luego van del otro lado del lago y ellos le dicen: oye Jesús, enséñanos una señal como Moisés, como Él les dio de comer del pan del cielo. Y Jesús les respondió en el versículo 32, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre.
Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Y miren lo que dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús está diciendo, ven, cuando tú estás quebrantado y tienes esa hambre, Jesús dice, ven a mí, yo te voy a dar y te voy a llenar, te voy a dar lo que tú necesitas. Jesús está diciendo, esta es una promesa de la Escritura. Si tú vienes a Jesús y tú eres humilde y quebrantado y dices, yo soy un pecador, Él te va a satisfacer, Él te va a dar lo que necesitas. Y a la cima de esa montaña puedes ver que esa satisfacción, esa necesidad que yo tenía, ahora tiene una respuesta. Alguien me ha dado lo que yo necesitaba. Y ahora cuando bajas la montaña, puedes ver cómo eso ha cambiado todo sobre tu vida. Regresen conmigo a Mateo 5, donde habla sobre un corazón puro. Ahora quiero seguir la rectitud porque tengo este corazón puro y lo que quiero más es esa justicia, esa rectitud. Y cuando la Biblia habla sobre el corazón, como dicen las bienaventuranzas, es ¿quién eres tú? Es tu ser. Es como cuando tu corazón ha sido satisfecho y ahora es puro y eres limpiado de tu pecado. Habla sobre cómo eso cambia todo sobre ti. Ahora tú puedes pensarlo como una devoción singular. Ahora quiero seguir la rectitud. Tengo esta mirada que veo que Jesús es el recto y yo lo amo y yo lo quiero seguir y yo tengo esta claridad y yo voy a seguir y voy a ir en búsqueda de Jesús y la rectitud. Y Juan 15, vayan conmigo a Juan 15. Este es uno de mis pasajes favoritos. Y a nosotros en esta iglesia nos gusta mucho este pasaje, hasta tenemos un ministerio que está llamado por este pasaje y se llama Meno, y este es un ministerio para las personas que todavía no están casadas. Y vamos a seguir hablando sobre esta idea en este evento que vamos a tener, pero vamos a ver aquí en Juan 15, vamos a ver esa palabra de Meno. Vamos a ver Juan 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados, aquí está nuestra palabra, limpiados del pecado por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Y miren esto lo que dice en el versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. ¿Puedes entender eso? Que el Padre te ama a ti igual como Él ama a su Hijo. No hay ninguna relación en el planeta Tierra que te va a amar
de esta manera. Él está listo para satisfacer el hambre y la sed que tienes. Él te ama más que cualquier experiencia que tú puedes tener aquí en el planeta Tierra. Jesús te ama mucho más y te ama de la misma manera como el Padre lo ama a Él. Nunca vamos a entender perfectamente cuánto el Padre nos ama a nosotros. Y dice en el versículo 10, cuando obedezcan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él dice, permanece allí. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. La manera en que tú vas a ser lleno es a través del amor de Dios y permanecer ahí con Él. Y Él dice, si mis palabras se permanecen en ti, entonces pídeme lo que seas y yo te lo voy a conceder. Jesús no está aquí listo para nomás satisfacer tu necesidad, sino que Él te quiere dar más. Él te quiere dar más abundantemente de lo que tú puedes pedir. Y mientras yo estoy poniendo mi mente en las palabras de Jesús y llenando mi mente de las cosas que Jesús dice, yo puedo pedir en las cosas que se acorden de su voluntad y puedo tener esa confianza porque yo estoy permaneciendo en las palabras de Jesús y Él me los va a dar. Esa es la promesa de Jesús que Él nos da cuando permanecemos en su amor. Ahora, yo estaba hablando con un hermano mío y está en mi grupo de compañerismo y estábamos comiendo el almuerzo y él me empezó a decir sobre una prueba en su vida y me contó que cuando él era chico su hermana murió y él sentía que su corazón estaba quebrado y esa próxima mañana cuando él despertó dijo, wow, mi hermana no está aquí y él estaba pasando por un tiempo difícil. Y mientras él estaba ahí sentado pensando sobre esto y llorando sobre su hermana, le llegó un mensaje de uno de sus amigos y le dijo, recuerda que Dios es bueno. Y me empezó a decir que en ese momento todas estas promesas y versículos de la Biblia empezaron a llegar a su mente y él en este momento de dificultad, cuando él pensó en todas las palabras y las promesas de Dios, eso cambió su perspectiva en la situación y él se pudo levantar y él podía alabar a Dios porque él sabía que Dios iba a satisfacer su necesidad. ¿Cómo eso sucede? No se trata sobre las circunstancias, se trata sobre la relación. Puedo tener circunstancias que suben y bajan, pero si yo permanezco en el amor de Jesús, yo voy a tener una confianza, una seguridad de dónde voy a ir. Y esto va a cambiar mi día completo. Ponlo como el punto número 2. Necesitas permanecer en la búsqueda de la rectitud. Permanece en la búsqueda de la rectitud. Yo quiero quedarme allí en su amor. Necesito permanecer en mi búsqueda de Jesús. Necesito considerar qué era su misión, qué era la misión de Jesús. Y yo quiero compartir ese mensaje que Él dio. Yo pude ver cómo Él iba a los pecadores, Él iba a la gente que tenía una necesidad. Él quería satisfacer a esas personas. Y yo podía ver eso en las escrituras mientras leía las historias de Jesús. Y yo puedo ver cómo Él tenía compasión por la gente, cómo Él amaba a la gente, cómo Él no juzgaba a la gente, sino que Él iba con ellos y procurar paz. Si yo busco la rectitud, eso va a cambiar todo sobre mí. Si yo busco
a Jesús y yo lo sigo a Él, eso no solo te va a cambiar a ti, sino tus relaciones también. Esto también se habla en Mateo 5. Regresa conmigo a Mateo 5 y ya cuando estás satisfecho y tienes eso que viene de Dios y tienes la vida verdadera de Dios, eso cambia no solo ti, pero también va a afectar a todos los que están a tus alrededores. Ahora tú vas a procurar tener paz con otros. Y si tú lees Colosenses 1:19 a 20, podemos ver que Cristo trajo paz por medio de lo que Él hizo en la cruz. Yo quiero unidad y amor. Y yo voy a procurar la paz. Y cuando la gente me odia a mí, yo voy a tratarlos con amor. No los voy a tratar como ellos me tratan. Y cuando hablas sobre procurar paz, podemos ver que lo que sigue es que vamos a ser perseguidos. Tú tratas de vivir diferente porque tratas de procurar paz en el mundo y la gente no le va a gustar eso porque estás trayendo el mensaje. Y mira lo que dice aquí. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Si tú eres perseguido por hacer lo que es correcto, entonces eres bendecido. Nosotros no pensamos así. Muchas veces pensamos en las cosas que están sucediendo en nuestras vidas y no pensamos que en los tiempos que nos están persiguiendo podemos ser bendecidos. Y dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla o los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y mira lo que él dice, alégrense. Cuando lees todas las bienaventuranzas, si ves el versículo 3, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. También podemos ver cómo el reino del cielo aparece otra vez en el versículo 10, cuando la gente es perseguida por hacer lo correcto. Y en el versículo 12 dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Si tú has leído 1 Tesalonicenses 4:3-14, las personas ahí están preocupadas por los creyentes que han muerto y no había llegado de vuelta a Jesús. Y ellos estaban preocupados por eso. Ellos pensaron que no iban a ver el reino del cielo y no sabían qué iba a suceder. Y estaban pensando, estábamos esperando a Jesús, pero tal persona murió, ¿qué va a suceder? Porque ellos estaban esperando que en cualquier momento Jesús iba a regresar. Y este tema del reino del cielo es un tema muy común en la Biblia y no pienso que nosotros pensamos sobre esto lo suficiente. Que si tú eres quebrantado sobre tu pecado y has sido satisfecho en Cristo, entonces el reino es tuyo. Lo habla en que es el presente, que el reino del cielo es el presente. Y si tú en verdad quieres enseñar cuánto sabes de la Biblia, tú le puedes preguntar a alguien, oye, ¿qué piensas que es el reino del cielo? Y algunos a lo mejor te van a decir que está aquí ahorita, pero todavía está por venir. Y podemos ver como aquí dice que el reino del cielo les pertenece, pero también el versículo 12 podemos ver que dice que la recompensa va a ser grande en el cielo. Eso viene a tu mente, que tú eres un ciudadano del cielo, que no eres aquí del mundo, del planeta Tierra, que ahora tú eres una de sus personas, su gente. Y no pensamos lo suficiente que tú eres un ciudadano del cielo. ¿Cuántas veces esta semana has sido motivado por pensar en eso, de esta idea, que tú quieres vivir por el reino del cielo? Vayan conmigo a Mateo 6 y pueden ver que en el versículo 25 habla sobre estar ansiosos y que no sean ansiosos.
que dejen de pensar en las cosas que te vas a poner o cómo vas a comer o cómo vas a pasar el resto de tu vida. Deja de pensar en esas cosas. Y miren lo que dice en el versículo 28 del capítulo 6. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mira cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidaré de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Pasamos demasiado tiempo en nuestra vida pensando en todas estas cosas y nos preocupan. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y Jesús es tratando de cambiar nuestra mente y decirnos, si nomás vives por el reino y buscas la rectitud, yo te prometo que yo te voy a dar todas tus necesidades. Yo te voy a dar todo lo que necesitas si nomás me buscas a mí. Eso es lo que Jesús dice. Y hace unos años yo estaba tomando un café con un amigo mío y yo lo conozco desde el principio de la iglesia. Y empezamos a prepararnos para el ministerio de niños y este hombre ha sido un amigo muy fiel y ha servido tanto aquí en la iglesia y él era un maestro de primaria y cuando él estaba aprendiendo cómo ser un maestro y tenía un trabajo, pero al final del año ya no lo necesitaban y él era un hombre casado y tenía un hijo. Y empezó a buscar diferentes trabajos porque ya no lo necesitaban y estaba aplicando a diferentes escuelas y seguían pasando los meses y él estaba pensando, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo puedo cuidar de mi familia? ¿Cómo puedo proveer por sus necesidades? Estábamos tomando un café y él me preguntó, oye, ¿qué debo de hacer? Y él me estaba contando como al norte de California le llamó y le ofrecieron un trabajo y él me estaba preguntando, ¿será la voluntad de Dios que yo vaya? Parece que Él está cerrando puertas aquí. ¿Será que debo de ir? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y estábamos seguir hablando sobre eso y él me estaba preguntando qué debo de hacer y yo dije, vamos a pensar sobre eso. ¿Estarías en pecado si vas? Vamos a pensar sobre eso. Y luego yo le dije, ¿cómo se vería para ti buscar primero el reino de Dios? Y él empezó a pensar y dijo, para mí, buscar el reino de Dios primero sería quedarme aquí, sería siguiendo buscando un trabajo aquí, siguiendo sirviendo a Dios y amando a las personas aquí. Y en ese momento tenía tanta claridad que él se tenía que quedar aquí. Y ese mismo día, después de tener esa claridad, donde él estaba comprometido de quedarse aquí, ese día una escuela le llamó y le ofreció un trabajo. Era como si Dios estaba diciendo, ¿estás seguro? ¿Estás buscando mi reino? ¿Estás preocupándote sobre las cosas del mundo, de cómo proveer por tu familia, todas esas cosas que te pueden ser pesadas? ¿O estás buscando primero el reino? Y él estaba diciendo, sí, yo estoy buscando la rectitud, esa es mi prioridad. Y Jesús dijo, aquí está tu trabajo. Y ustedes a lo mejor saben desde quién estoy hablando. Es Mr. Alex. Muchos de nosotros estamos recibiendo las bendiciones de su fruto. Él está aquí trabajando muy fiel, trabaja aquí en la iglesia y está trabajando con los niños en el ministerio de niños y les está enseñando sobre qué es la felicidad. Nosotros en este momento somos ciudadanos de un reino que viene y esto nos debe de causar hacer y pensar en nuestras decisiones
Porque las decisiones que tomamos deben de ser a base de la mentalidad del reino. Sería Dios, ¿cómo se ve para mí buscar tu reino? ¿Cómo es que voy a seguir para buscar la rectitud? Y eso es lo que nos está enseñando las bienaventuranzas aquí, es que debes de ser alegre. Si tú estás en Cristo Jesús, vas a ser perseguido. Es una promesa que no todos dicen, pero Él está diciendo, si tú estás viviendo una vida recta, vas a ser perseguido. Y aunque tú eres perseguido, tú debes de ser alegre, porque tuyo es el reino del cielo. Ponlo como el punto número 3. Regocíjate, estás en el reino. Regocíjate que estás en el reino. Eso es algo que debe de llenar nuestros pensamientos, que cambia lo que hacemos. Si yo estoy buscando el reino, ¿cómo es que eso se ve en tu vida? ¿Cómo se ve hoy en día para ti buscar el reino de Dios y su rectitud? ¿Qué decisiones vas a tomar que son diferentes? ¿Vas a pensar, este es un pensamiento del mundo o este es un pensamiento basado en la confianza que tengo en Jesús para cuidar de mí? ¿Qué sería diferente de ti hoy si tú dirías, yo voy a buscar el reino de Dios con todo lo que tengo? Las cosas serían muy distintas si pensaríamos de esa manera todo el tiempo. Tenemos que dejar de pensar de todas las cosas que están sucediendo a los alrededores y tenemos que pensar, yo soy un ciudadano del reino que viene y yo voy a entrar en la presencia de Dios. Y eso nos debe de hacernos gritar, Maranatha, que venga su reino, que sea la voluntad de Él, que su nombre sea santo. Yo estoy pensando todo sobre el cielo y esto llena mi vida de oración. Deja orar por nosotros en este momento y quiero que consideremos cómo se ve para nosotros para vivir de esta manera. Padre, te agradecemos tanto que tú mandaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados, que Él trajo paz a la gente que eran esclavos al pecado y porque tú lo has puesto sobre los corazones de muchas personas, esta convicción que ellos han volteado y tú les has dado esta vida nueva en Cristo, donde ahora ellos son esclavos de la rectitud. Te damos toda la gloria a ti, Dios, y toda la alabanza por la salvación que tú nos regalas. Y Padre, yo oro que si hay alguien hoy en día que todavía está viviendo en su pecado, que tú les causes esa convicción, que haya ese peso sobre ellos y que si ellos no llaman a ti, lloran hacia ti, claman hacia ti, no van a ser satisfechos. Ellos pueden tratar todo para encontrar otras cosas, pero todo lo que los va a poder llenar es tu Hijo. Y tú eres un Dios que ama y nos ama tan perfectamente que hasta tú moriste por nosotros y nos das una vida nueva. Y oramos, Padre, mientras vivimos esta semana, día tras día, por favor, ayúdanos a pensar más sobre a dónde vamos a ir. Nomás llena nuestros pensamientos esta semana de estas escrituras. Ayúdanos a recordar que somos parte de un reino distinto, diferente. Que eso afecte la manera en que vivimos, las decisiones que tomamos, que podemos pensarlo y verlo tan claramente, que aunque venga alguien y nos persigue o se burlan de nosotros o nos llevan a la cárcel, que nosotros podemos ser alegres porque somos ciudadanos del cielo. Que son gente que te están buscando a ti, te están siguiendo a ti, por favor. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, que podemos buscar esa alegría pero que esa alegría nomás sea en tu Hijo Jesús. Oramos esto en su nombre.